En este aparte voy a explicar los aspectos sustanciales de las principales partidas del estado de resultados integrales y otro resultado integral. Al igual que en el caso del estado de situación financiera, pues presenta el mismo encabezado, obviamente con su situación particular. Y aquí encontramos una estructura que dista un poco de lo que anteriormente se trabajaba. Fundamentalmente en la forma en que se presentan los ingresos de actividades ordinarias, como lo vamos a ver a continuación. No sin antes explicar que hay dos formas de presentación del estado de resultados, específicamente por naturaleza o por función. El que más se utiliza es este último, que corresponde a la estructura como la que encontramos a continuación, donde aparece el ingreso de actividad ordinaria, el costo de ventas, se genera una utilidad bruta, se discriminan los otros ingresos, los gastos de administración y ventas, otros gastos, ingresos financieros, gastos financieros, y llegamos a la utilidad de impuestos y en correspondencia al resultado del periodo. En el caso de la presentación por naturaleza, específicamente lo que se presenta en forma detallada es este gasto de administración y ventas, a diferencia de este que está por función. Entonces, en el estado de resultados por naturaleza se hace una discriminación de la naturaleza de los diferentes tipos de gastos, que es en esencia la diferencia, repito, con esta forma de presentación que es por función. Dicho esto, entonces explico específicamente por qué la forma de presentación en relación con los ingresos cambia frente a lo que tradicionalmente se conocía y de hecho cuál es la orientación que se da para la presentación de estos ingresos. Y es que los ingresos de actividades ordinarias corresponden en principio a aquellos ingresos que se generan en forma recurrente, indistintamente si estos ingresos son operativos o no operativos. Y esto es precisamente lo que caracteriza esta forma de presentación bajo NIF, porque no se hace una distinción en principio de aquello que es operativo y no operativo, sino que se identifican estos ingresos es por su recurrencia o grado de recurrencia-ocurrencia. Por ejemplo, una empresa puede tener un ingreso derivado de una actividad diferente a su objeto social. En principio, esta actividad sería un ingreso no operacional, pero si es de forma recurrente, quiere decir que se lleva la connotación de un ingreso de actividad ordinaria. Por ejemplo, si una empresa se dedica a vender zapatos, pero tiene un local que arrienda, pues este arriendo que percibe es un ingreso no operacional, pero como lo percibe todos los meses, se entendería que es un ingreso recurrente y por tanto hace parte de los ingresos de actividades ordinarias. Ya lo que tiene que ver con los costos de ventas, pues el tratamiento, digamos, no tiene alguna ilustración especial, más allá de tener en cuenta que para el caso de los inventarios no se permite el método WEBS, sino únicamente los métodos de valoración PEPS y promedio ponderado. Estos otros ingresos serían entonces, en esencia, aquellos que no son recurrentes, es decir, que no se presentan de forma periódica y que usualmente por esa connotación de hecho son no operacionales, aunque no exclusivamente, porque podemos tener ingresos operacionales que de pronto sean esporádicos, pero no es lo usual. Evidentemente, pues todos los gastos de administración y ventas, otros gastos que no necesariamente estén vinculados con esta operación de negocio en términos de administración y ventas, y por supuesto la diferenciación entre los ingresos financieros y los gastos financieros. Con este ejercicio, pues vamos a llegar a la utilidad antes de impuestos, donde se calcula el impuesto de renta y llegamos al resultado del periodo. Fíjense aquí que aquí tenemos otro resultado integral.
Este otro resultado integral, como les comentaba, es una cuenta de patrimonio, pero que para efectos de presentación se incorpora en el estado de resultado integral. Respecto de la medición y reconocimiento, pues les decía, como criterios, básicamente frente a los ingresos, costos y gastos, lo que hay que considerar es más las formas de reconocimiento, porque en esencia, pues la medición es casi que correspondiente con lo derivado de la aplicación en el activo pasivo específicamente. De manera, pues que casi que lo más a considerar es la manera en que se reconocen ciertas partidas y el momento en que se reconocen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a la luz de las NIF, no se consideran los tiempos de facturación de venta, que es un criterio fiscal, sino ciertos requisitos o condiciones para que se reconozca el ingreso. Por ejemplo, cuando yo transfiero la propiedad de este, que se entiende en el momento en que yo entrego el bien y estoy transfiriendo el riesgo de uso del bien, independientemente que se haya facturado o no se haya facturado. En ese momento se genera la venta desde el punto de vista contable financiero y por tanto se reconoce el ingreso. Entonces fíjense cómo aquí no es tanto la forma de medición, porque de hecho pues se entendería que eso es a su valor de transacción, aunque por supuesto también hay que considerar esas orientaciones en materia de su medición, pero más que todo es la forma en que se reconocen y el momento en que se reconocen las transacciones derivadas del ejercicio de la generación de ingresos, costos y gastos. Eso es en esencia lo más relevante a considerar en este aparte y era lo que les traía como explicación en esta presentación.